¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. En los próximos minutos vamos a estudiar cómo proteger el patrimonio a través de la figura del Family Office o Multifamily Office, una figura que va más allá de la simple inversión del patrimonio para abarcar áreas como la planificación fiscal, la filantropía, si la hubiere, la asesoría legal y la gestión de bienes. Y para ello hemos invitado a Borja de Cruïlles, que es socio de iCapital, experto en el asesoramiento y distribución de vehículos de estrategias alternativas y un gran conocedor precisamente de esta figura. Borja de Cruïlles, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Buenos días, Manuel. Encantado de estar aquí una vez más. Un verdadero placer. ¿Cuáles son las funciones clave que debe desempeñar un family office moderno? Porque, en fin, en los últimos años ha cambiado mucho para proteger, gestionar y hacer crecer el patrimonio familiar a lo largo del tiempo, a largo plazo. Ujú. Sí, a ver, es una buena pregunta, evidentemente, ¿no? Hay que plantearse estas cuestiones, ¿no? De para qué funciones debe cumplir, ¿no? Yo me voy a grandes bloques, ¿no? No voy a entrar en funciones pequeñas, ¿no? Sino algo un poquito más conceptual. En primer lugar, el Family Office, ya sea single o multi, esto da igual, ¿no? Esa figura Mm. tiene que, sobre todo, comprender a la familia, su visión, su propósito, hacia dónde quiere ir, qué necesidades tiene, qué circunstancias la rodean, ¿no? Es un poco ese punto de partida y hacia dónde quiere ir, porque sin eso, pues el Family Office no tiene herramientas para luego tomar decisiones o diseñar un tipo de estrategia, una arquitectura jurídica, ¿no? Con lo cual, comprender y entender bien. Hay una función fundamental, yo diría que preocupa en general mucho a las familias, por lo menos si fuese mi caso, a mí me preocuparía muchísimo, que es el control, ¿no? No he como un control de obsesión, sino un control de orden, de tener las cosas bien organizadas, de saber qué está ocurriendo con tu patrimonio, con tus inversiones, con los planes de acción que habías decidido acometer, ya sea en gobernanza, ya sea en formación, ya sea en filantropía, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Ese control que implica luego pues, herramientas, que implica supervisión, que implica comités, que implica, etcétera. Pero esa función de control es fundamental, ¿no? Otra, evidentemente, es el acceso a oportunidades, el acceso, ya digo, oportunidades ya pueden ser de inversión o ya puede ser, como decía, mencionabas tú la filantropía, ¿no? Pues, Mm. oye, ¿cómo, si mi propósito es ayudar en mi barrio, ¿no? ¿A través de qué lo puedo hacer, ¿no? Tener ese acceso, ¿no? El Family Office debe proporcionar un poco el acceso de la familia a implementar o a llevar a cabo su hoja de ruta en todos estos ámbitos, ¿eh? Y luego, por último, uno que es muy obvio, pero que hay que mencionar, que es profesionalizar, el proceso de toma de decisiones. Eso yo diría que es casi, no te diría la principal, porque todas estas que he dicho son realmente importantes, pero es fundamental que en toda esa cadena de toma de decisiones se haga con rigor, se haga de forma profesional, con unos procesos, ¿no? Y que permitan pues entender por qué se toman las decisiones, con base en qué criterios, ¿no? Y todo eso es lo que aportan. Luego hay mil subfunciones, si quieres, que derivan de estas, pero para mí las principales serían estas que te he dicho, de comprender, de tener un control, un orden, de tener un acceso y profesionalizar en general la toma de decisiones. Mm. Para eso es importante, ¿no? Englobar a todos los actores de la propia estructura del propio Family Office, es decir, todos aquellos que tienen que ver generaciones anteriores con nuevas generaciones. Sí, 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 esto también es una decisión muy subjetiva, ¿no? Ves muchos tipos de family office, unos más de ordeno y mando, ¿no? Cada vez menos, te diría, cada vez menos. Y en general se suele incorporar nuevas generaciones. Hay algunos que limitan, y la mayoría te diría que limitan a lo mejor pues el acceso a la familia política, ¿no? Y lo tienen todo esto muy controlado, porque eso al final puede generar determinados problemas en determinados momentos. Pero sí, tú has de tener a todo el mundo involucrado, ¿no? A todo el mundo que comparta un poco esa misión, que la entienda, porque es la forma de que las cosas salgan. Luego, además, no, muchas veces un curso de acción
se ve impactado o condiciona a otros. Por tanto, es bueno que todo el mundo esté más o menos al corriente del rumbo que se lleva. No te digo ya de los detalles, pero oye, vamos hacia ahí, ¿no? Y que todo el mundo se va. Estamos en este barco y este barco va para allá. Y si no estás de acuerdo o si no compartes tal, pues se habla, ¿no? Y se debate y se entiende, ¿no? Eso es importante. Ese orden del que hablabas hace un momento lo que hace es evitar precisamente problemas, ¿no? Si has involucrado a la mayor parte de los agentes del propio Family Office. Claro, el orden y el control te permiten disponer de la información, pues para que todo el mundo se sienta implicado en mayor o menor grado, ¿no? Esto también, pues habrá miembros que su implicación les puede llevar incluso a participar en la toma de decisiones y otros que su implicación es simplemente estar al corriente de lo que ocurre, sentirse integrados dentro de todo ello, ¿no? Y eso facilita que el propósito que se quiere conseguir pues tenga más probabilidad de ser logrado, ¿no? Si empiezas a tener gente pues más desvinculada, bueno, tienes el riesgo de que en un momento dado diga, oye, esto no va conmigo, yo me voy por otro lado. Entonces ahí ya tienes un problema de, vale, ¿y cómo suele ser? Pues si es alguien que tiene acciones, ¿no? de la holding que represente el family office o lo que sea, pues oye, ¿cómo le doy la liquidez? ¿Cómo? Genera toda una serie de problemáticas que es muy legítimo, ¿eh? Decir, oye, yo me voy por mi lado, es muy legítimo. Pero bueno, entiendo que la mayoría de familias lo que buscan es ir todos a una, ir todos con un mismo rumbo, y si tú no compartes información, pues tienes ese problema. Luego esa información, oye, pues qué comparto y cómo lo comparto también tiene su arte, ¿no? No todo el mundo puede asimilar el mismo tipo de información, cómo está explicada, cómo está ordenada. Pero para eso hay muchísimo estudio, muchísima práctica, ¿no? Y experiencia que se puede aportar. Y lo importante es el elemento de la comunicación, no olvidar, ¿eh? Tenerlo muy presente. Mm. ¿Cómo decidir entre un Family Office y un Multifamily Office en términos de estructura, de costes, de servicios, nivel de personalización? Es decir, ¿cuándo interesa más un Family Office o un Multifamily Office? Es una pregunta muy difícil de responder, como te imaginas, no hay una norma estándar, ¿no? Primero creo que hay que entender qué diferencias, así como muy generales, puede haber entre uno y otro, ¿no? O sea, un single family office que se llama cuando alguien tiene su propia oficina familiar y su propio equipo, ¿no? Versus un multi-family office, que suelen ser estructuras, por ejemplo, como la nuestra, ¿no? Con una serie de profesionales que trabajan para varias familias o instituciones y demás, y que es una actividad más también con un componente comercial, si quieres, ¿no? Entonces, el single family office tiene un equipo dedicado al 100%, ¿no? O sea, los que trabajan ahí se dedican a esa familia, no se dedican a otras. El multi, pues además de dedicarse a esa familia, se dedica a otras. Entonces tú aquí también has de valorar cada uno si le interesa una cosa u otra. Lógicamente lleva asociado un coste, todo esto. Claro. Un single family office no puede fichar bueno, por poder puede, pero vaya, se dejaría ahí el patrimonio, y lo lógico es que tenga un equipo más reducido, más generalista, y por supuesto hay excepciones, pero suele ser generalista versus un multifamily office que tiene un equipo multidisciplinar especializado pues, en distintas áreas, ¿no? Nosotros tenemos expertos en distintas áreas, ¿no? Y lo que se trata es de coordinarlos. Em, Luego eso también implica que el Single Family Office tienes que gestionar unos recursos humanos, con todo lo que ello significa, con la dificultad a veces de atraer talento. Yo soy un Single Family Office, no quiero decir localidades concretas, pero no sé dónde. Pues hombre, a lo mejor a ese lugar captar al tío que más sabe de lo que yo quiero hacer no lo sé, en selección de fondos de private equity, pues a lo mejor no se te va a ir para ahí, ¿no? Mientras que un multifamily office suele tener alguna sede en ciudades pues, más pobladas, donde es más fácil, en teoría, atraer también talento, ¿no? Y luego retenerlo, ¿no? ¿Qué plan de carrera le propones a uno? ¿Qué plan de carrera le propones a otro? Entonces, para mí no es baladí el tema de la gestión de recursos humanos, que en un multifamily office lo que tienes es un contrato mercantil, que, oye, si yo les quiero despedir,
Más no tengo que pagar ningún finiquito, no tengo que pagar nada, es más sencillo de gestionar. Yo no digo mejor, pero cada uno, pues bueno, ha de entender todo esto para luego decidir qué es lo que quiere. El otro día lo hablaba con un amigo que no es de este mundillo y me decía, pero no, ¿cómo no explicas esto de forma más fácil, no? Y decía, mira, salvando las distancias, eh, siendo cosas muy diferentes, pero si tú, como hablamos de patrimonios relevantes, ¿no? Oye, pues puede tener la capacidad de, yo me hago en mi casa mi gimnasio, mi piscina, mi pista de tenis, mi pista de no sé qué, mi pista de no sé cuántos, tal. O, oye, me apunto a un club que tiene todo esto, con profesionales a los que me pueden atender en cada una de estas cosas. Me sale mucho más barato. Es verdad que hay otra gente, que hay no sé qué. Bueno, pero oye, es un símil que no es perfecto, pero que puedes entender un poco bueno, lo que representa en términos de costes, en términos de especialización, bueno, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como comprenderás, entran muchos factores en juego. Hemos dicho los costes, hemos dicho la profesionalización, sofisticación, el grado de complejidad de lo que quieras hacer también te va a condicionar. Si es un single family office que solo quiere hacer una actividad, que yo no lo recomendaría, ¿no? Por la concentración y demás, pero bueno, imaginemos. Tampoco necesitas tantos recursos, ¿no? Y a lo mejor, pues, para un tamaño no tan grande ya puede tener sentido. Oye, yo me dedico solo a la selección de acciones cotizadas y es lo único que hago. Bueno, pues, no es recomendable, insisto, pero no te requiere lo mismo que si lo que quieres es una diversificación más amplia, que vas a necesitar muchos más especialistas. Ya. Y por tanto, tu coste de tener un equipo in-house es muy superior, ¿no? Ahí asesoráis vosotros también, ¿no? Borja, es decir, puede llegar un patrimonio relevante, decir, bueno, mira, me quiero buscar el orden del que hablábamos inicialmente y quiero ver, en fin, alternativas. Esto es Y lo que tengo, esto es lo que hay, qué me interesa más, cómo es podemos el primer paso, organizarlo. efectivamente. Sí, sí, tiene lógica, ¿no? Y lo hacemos a modo de consultoría, ¿no? Es decir, oye, yo te voy a ayudar a pensar qué es lo que más te conviene. Claro, alguien puede decir, bueno, tú tienes un interés en que este hombre o familia o mujer luego te contrate. Por tanto, tu opinión puede estar condicionada, ¿no? Digo, sí, es verdad, tengo un legítimo interés comercial en que luego tengamos una relación, pero no tratas con gente que no piensa, ¿no? Tratas con gente normalmente ya de cierta capacidad, si han llegado a tener pues un volumen de patrimonio que estás en estas dinámicas, y tú lo haces como un trabajo de consultoría, es decir, yo te ayudo a pensar, te enseño opciones, pros, contras de cada una, eh, y al final de este proceso, si tiene sentido que haya una relación con iCapital, ya haremos una propuesta en ese momento, pero yo de momento no te la planteo. Y entonces ahí, pues haces un poco el proceso también de entender a la familia, hacia dónde quiere ir y demás, y qué opciones puede tener. Y bueno, muchas veces lo que acaba ocurriendo, y yo creo que es un modelo que podemos comentar luego más adelante si quieres, que es un modelo híbrido, ¿no? Donde la familia tiene una estructura eh, más pequeña por un tema también de costes y demás, pero donde no solo tiene temas administrativos que llevan directamente, sino que a lo mejor, pues si hay alguna actividad, muchas veces inmobiliaria, ¿no? Que llevan más en directo, pues tienen un pequeño equipo para eso, y que otras áreas donde sería mucho más costoso, dificultoso tener un equipo especializado, como puede ser pues activos privados o la gestión financiera. Esto lo trabaja conjuntamente con nosotros. Entonces tenemos ya un comité conjunto, Family Office, Single Family Office, con nosotros, Multifamily Office, donde se trabajan todos estos temas. Entonces ese modelo híbrido funciona muy bien. Es poco tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Si quieres. Ujú. Sí, sí. En el caso de iCapital, ¿cómo integráis en el grupo de asesoramiento para poder ofrecer pues las experiencias, ¿no? Similares a los Family Office o especialmente en áreas como planificación patrimonial, la gestión financiera, etcétera? Bueno.
Intentamos hacer la misma travesía que tiene un family office, sí, un single family office, ¿no? Al final, yo soy un poco pesado con esto de comprender y la hoja de ruta, pero es que es la base de todo, De ¿no? todo. Sí, sí. Tú empiezas, es como una compañía, ¿no? Si tú empiezas una empresa, pues te habrás hecho tu business plan de qué es lo que quiero vender o qué servicio quiero dar, ¿no? ¿Cuál es mi mercado? Pues esto viene a ser una especie de business plan de la familia, ¿no? Muy necesario, ¿no? Entonces, nosotros intentamos hacer esa misma travesía, ¿eh? O sea, que empiece por entender bien a la familia, ¿no? Familia, patrimonio y demás, lo que nos permite diseñar una estrategia de inversión, una arquitectura jurídica, ¿no? Toda una serie de mecanismos, de procesos de toma de decisiones, etcétera, para luego llevarlo a ejecución y luego lo que es ongoing, lo que es de continuidad, pues el control, el reporting, ¿no? El ir informando y el ir tomando las decisiones. Entonces, en ese sentido es muy parecido. Y las áreas que tocamos son las mismas que tocaría un family Una office. familia. Y hay veces hay cosas que hacemos in-house y hay cosas que se externalizan. Lo mismo que haría un single family office. Pongo un ejemplo, pues yo qué sé, la contabilidad, ¿no? La contabilidad uno la puede tener in-house o puede tener una gestoría, ¿no? La fiscalidad, pues uno puede tener un abogado in-house o lo puede tener externo, ¿no? Yo, este tipo de funciones muy específicas y que muchas veces requieren mucha especialización y conocimiento, eh, nosotros no lo hacemos in-house, ¿eh? Aquí es zapatero un poco, zapatero a tus zapatos. Entonces, lo que es fiscalidad, el cliente además suele tener un asesor fiscal de confianza, Mm. que a su vez es el que ha puesto a la gestoría de turno en muchísimas ocasiones. Entonces, son temas que nosotros coordinamos, pero con externos. Mm. Y con lo cual pues el journey, ¿no? La jornada del viaje es muy similar. Al final no, las etapas son las mismas y lo que determina todo es hacia dónde quiere ir la familia, qué grado de involucración quiere tener, los costes, cuánto se puede permitir, qué no, y no hay muchas diferencias a la hora de la verdad. Si tú miras cualquiera de los patrimonios de nuestros clientes o el patrimonio de alguien que pues, es similar en términos de tamaño y cómo pueden estar estructurados, no es diferente. Y con nosotros, pues las familias se involucran, algunas muchísimo en la toma de decisiones y otras hay que perseguirlas para incluso contarles lo bien que va todo, ¿no? O sea Sí, que cada uno claro, esto es cada como en la vida familia misma. aquí, Sí, sí, totalmente. efectivamente. Oye, Borja, ¿qué ventajas aporta el enfoque independiente de lo que es el grupo, de lo que es iCapital, que es independiente? Es decir, en su mochila no hay ni producto propio, ni otras muchas cuestiones que en un momento determinado pues puede depender una decisión u otra decisión. En este caso, ¿qué ventajas aporta, por ejemplo, a un family office o un multifamily office o simplemente a un asesoramiento y gestión patrimonial? Ujú. A ver, la bandera de la independencia es una que llevamos con mucho orgullo y que nos hemos trabajado muchísimo, ¿no? Con lo cual, es verdad que hoy en día, pues, se está abusando quizá un poco, ¿no? De lo que es el asesoramiento independiente, ¿no? Nosotros nos lo creemos muchísimo y tanto en aspectos formales como de fondo, somos consecuentes con ello, ¿no? Como decías, no tenemos producto, no depositamos, no tenemos una exclusiva de depositaría con ningún banco, ¿no? Hacemos multidepositaría, que a lo mejor dices, bueno, ¿y esto qué te aporta? Bueno, pues sí, aporta porque cuando tú quieres buscar a lo mejor financiación, si una entidad bancaria pues tiene toda tu información, el trato no va a tener nada que ver con si, bueno, oye, no sabe en términos de garantías muchas veces, de propuesta que te puede hacer o de lo que te va a exigir, ¿no? Pero vaya, muchos otros aspectos. Somos 8 socios en la compañía, ejecutivos involucrados en el negocio, con nuestro patrimonio metido aquí, que nos jugamos, pues esto, el patrimonio y la reputación. Entonces eso, para mí son elementos
a favor de la independencia, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la independencia? Porque te permite alinearte con el cliente. Es que te permite huir de sistemas nocivos de incentivos, ¿no? De conflictos de interés. Es más, en muchos casos, para un servicio de Family Office, nosotros, y tenemos muchos casos así de clientes, proponemos tener sueldo en euros, no una comisión porcentaje de la cartera o demás. Porque ese sueldo en euros, que es como una negociación en una entrevista de trabajo, ¿no? Pues es parecido. Oye, pues yo te propongo esto, tal, y negocias, ¿no? En función del alcance del servicio y demás. Te da una independencia de verdad a la hora de decir, oye, si tú esto que ahora está en cartera financiera, yo creo que es bueno que compres este edificio de aquí o que hagas no sé qué otra cosa, no tengo un conflicto de decir, ostras, me sale Claro. dinero, bajan mis fees, ¿no? Mientras que, bueno, en otros modelos, pues eso no existe, ¿no? Y entonces yo me extrañaría mucho que un gestor de carteras que dice que es independiente de verdad hasta la médula, te diga, no, no, llévate dinero para hacer eso. No te lo recomiendo. O sea, eso dudo mucho que ocurra, ¿no? Entonces, creo que eso, bueno, son elementos de mucho valor. Luego, pues, haremos las cosas mejor o peor y demás, pero por lo menos te da unas bases muy, muy sólidas, ¿no? Y otros elementos que destacaría de iCapital, el peso que le damos a la planificación. Ya creo que se ha visto a lo largo de nuestra conversación que es un tema central y crítico para nosotros, ¿no? Toda esa planificación. El cariño, esfuerzo, dedicación que le ponemos es enorme, porque, como decía, son los pilares de lo que construyes luego, ¿no? Son los cimientos. Un verdadero enfoque 360. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas y más que hacemos, y tenemos equipos para todo ello, y con lo cual es esa visión de conjunto. Aunque luego haya otros actores, otros intervinientes, pero la función del Family Office es un poco tener esa visión global, ¿no? Y esto lo tenemos en el ADN, ¿no? Y yo creo que también el modelo de proximidad que tenemos, tener hacia 9 oficinas en toda España, es verdad que tenemos la sede en Madrid, donde están, llámalo, las cocinas, ¿no? Mm. Pero tenemos otras 8 oficinas por toda España y espero que sigamos abriendo más, poco con equipos cercanos al cliente. Esa cercanía, yo creo que se agradece, se valora y además te da mucha inteligencia de mercado local. Muchas veces es distinta la fiscalidad en un sitio que en otro, o los temas inmobiliarios cambian a lo mejor, ¿no? Por conocer mejor unas zonas u otras. Entonces, bueno, yo creo que esa capilaridad nos hace también diferentes y luego pues el tamaño que hemos ido ganando también nos pone en la parte alta, si quieres, de la clasificación. ¿Y eso por qué es bueno? Pues eso es bueno yo creo, por la capacidad de poder invertir en talento y, por tanto, dar mejor servicio a los clientes y en acceso, ¿no? Es decir, cuando hay una oportunidad o cuando hay un gestor muy especial, o cuando tal, pues estás en la lista prioritaria, ¿no? Y tenemos ejemplos de cosas que no, que no accede nadie más. Y eso, pues, bueno, te da un valor, yo creo que te da un valor diferencial, la verdad, ¿eh? Yo creo que el cliente hoy en día que está un poco, a veces, ¿no? El inversor saturado de la cantidad de producto que recibe, la cantidad de cosas, ¿no? De todos lados y demás, ver cosas diferentes, ¿no? Y que muchas veces se repiten en un sitio y en otro, pues ver cosas diferentes, yo Se creo que agradece. añade valor. Sí, Sí, sí. y se agradece. Bueno, hablabas de 9 oficinas. Yo creo que estáis en torno a las 80 personas en este momento Sí, somos dentro del 80 y algo. Sí, 80 y no tengo el tantos ya. último headcount, pero sí, sí, por ahí andamos. Ha sido un crecimiento. Y prácticamente los 5.000 millones ya de Estamos muy patrimonio cerquita, sí. gestionado, ¿no? Estamos adelantando un año los objetivos que teníamos en el plan de Next Five que hicimos hace 4 y tenemos ahora próximamente una reunión de socios para revisar todo esto bueno, y fijarnos en los objetivos. Yo creo que se han hecho bastante bien las cosas. Tenemos muchos retos, por supuesto, como toda compañía, pero también ha acompañado.
yo creo que el mercado, ¿no? El mercado está viendo que el asesoramiento independiente de verdad tiene un valor, tiene una justificación, y nosotros llevamos ahí posicionados muchísimo tiempo, con lo cual una posición creo que ventajosa y a ver si conseguimos capturar eso y difundir, vale, aquí difundir la palabra, ¿no? O sea, en el sentido de, creo que son mejores prácticas, creo que es bueno para el inversor en general, ¿no? Tener más opciones, entender, ¿no? Quizá uno de los retos es la formación. Estuve ayer en Sí, el Congreso de la Asociación EFPA, me imagino que les conoces, se sí, habló sí, sí. muchísimo de formación y de cómo ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado francamente mucho y creo que todos deberíamos tener un compromiso y una tarea de que esto siga mejorando. Ujú. ESPA que está celebrando los 25 años, si no me equivoco. Recientemente Sí, estuvo Rubini en en uno de Madrid de estuvo. los actos, ¿no? Sí, sí, y hicieron una en Madrid y ahora hicieron ayer en Barcelona. Sí, sí. Pues un verdadero placer, Borja de Cruïlles, socio Lo de mismo digo, Manuel. iCapital. En fin, mucho ánimo, feliz jornada, feliz trabajo y que todo vaya bien. Lo dicho, hasta la próxima. Un verdadero placer. Te deseo lo mismo, Manuel. Muchas gracias.